Hola amigos, mi nombre es Alex. En esta ocasión vamos a hacer una práctica de base de datos en la cual vamos a utilizar las instrucciones SQL de actualizar, update y de borrar, delete. Para ello tenemos un PDF de guía aquí en donde el primer paso que tenemos que hacer es la reestructuración y preparación de la tabla de la base de datos que ya tenemos hecha aquí en el SQL. La base de datos que vamos a utilizar es esta práctica BD. Vamos a utilizar las cuatro tablas que tenemos aquí y vamos a ver qué nos dice acá las instrucciones. Dice: agregue un nuevo campo peso que puede ser null en la tabla empleado. El tipo de dato deberá permitir ingresar valores decimales como por ejemplo 1.3. Pues bien, esto es muy fácil. Dice que simplemente agregue un nuevo campo más en la tabla empleado. Entonces vamos acá, lo vamos a diseño, y en el diseño ya podemos ver que bueno, yo ya lo agregué, un nuevo campo peso. eh, También me pedía que sea flotante, eh, para que me acepte números decimales, por ejemplo el 1.3 que decía, y también que me permita valores nulos. Entonces le dejo con el visto aquí. Eso sería en esta partecita de aquí. Ya. Dice: antes de iniciar con esta práctica, asegúrese de que cada una de las tablas de la base de datos tenga nuevamente al menos 10 registros. Vamos a verificar que esta tabla tenga 10 registros. Ponemos de editar las primeras 200 filas y efectivamente tiene 10 registros. Entonces, ya comprobado esto, vamos al planteamiento de los SQLs, que el primero dice así: de la tabla empleado actualice el campo dirección a mayúsculas de todos los empleados cuyo peso redondeado sea mayor o igual a 50 y que su localidad inicie con la letra R. Listo, pues entonces nos vamos acá y lo que vamos a hacer es ubicarnos acá en la tabla empleado. Vamos a dar clic derecho, vamos a poner incluir tabla como es una instrucción de actualización, entonces vamos a utilizar update to, nueva ventana de editor de consultas. Damos clic ahí y se nos va a aparecer esta ventanita, ¿no es cierto? Eh, pues bien, el procedimiento sería el siguiente, ¿no? Bueno, vamos, para que se nos facilite el trabajo, vamos a pegar la instrucción que teníamos. Lo vamos a pegar aquí. Lo pegamos y ya tenemos ahí. Pues, pues bien, vamos a leerlo nuevamente para empezar. Dice: de la tabla empleado actualice el campo dirección a mayúsculas. Pues bien, vamos a borrar esto para que no nos estorbe mucho. Bueno, esto podemos dejarlo así mismo, pero bueno, yo lo voy a borrar. Me dice de la tabla empleado, entonces colocamos la tabla empleado, actualice el campo dirección. Entonces vamos poniendo un set dirección es igual que me actualice a mayúsculas, me dice. Entonces, para que me actualice a mayúsculas vamos a utilizar el upper, este de aquí, y ponemos aquí la dirección upper dirección, ahí está.
dirección. Dice de todos los empleados cuyo peso redondeado sea mayor o igual a 50 y que su localidad inicie con la letra R. Entonces en este caso vamos a poner un where. Empecemos por la localidad para que empiece con la letra R. Entonces le ponemos localidad, aquí está. Ponemos un like y le damos la instrucción que me empiece con la letra R. R mayúscula, tanto por ciento, y ya está. Ese sería para que empiece con la letra R. Entonces vamos a darle un AND, y dice para cuyo peso redondeado. Entonces redondeado, para que nos redondee vamos a poner un round, peso en decimales 0. Ok, dice que sea mayor o igual a 50. Entonces vamos a poner un mayor o igual a 50. Y ya, eso sería todo en esta partecita. Esto le borramos todo lo demás. Ya, entonces vemos que va cumpliendo todas las condiciones que me especifica el ejercicio o la tarea. Entonces vamos a probar. Dice, si lo ejecutamos y vemos que me dice 2 filas afectadas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me pedía? Dice, de la tabla empleada actualiza el campo de dirección a mayúsculas. El campo de dirección a mayúsculas de todos los empleados cuyo peso redondeado sea mayor o igual a 50 y que su localidad inicie con la letra R. Entonces nos vamos a la tabla empleado y vamos a ver que si se nos actualizó la dirección cuyo peso sea mayor o igual a 50. Aquí vemos que están así. Simplemente vamos a ejecutar. Aquí vamos a ver las direcciones, vamos a ejecutar y vamos a ver que la dirección Duques, cuyo peso redondeado es mayor o igual a 50, se nos puso en mayúsculas. También este otro también se nos puso en mayúsculas y también cumple que su localidad empiece con la letra E. En este caso es Riobamba. Aquí también es Riobamba y por eso, como cumple este y este, se nos actualizó la tabla. Pues bien, vamos a la siguiente instrucción o al siguiente ejercicio. También lo vamos a copiar para que se nos haga más fácil. Acá copiamos, pero al primero leamos que dice realizar una SQL que me actualice de la tabla empresa. Ahora vamos a hacer en la tabla empresa el campo dirección a minúsculas si el número de RUC termina en 8. Ok, entonces como vamos a la tabla empresa, lo copiamos, nos vamos a empresa, ponemos incluir tabla como, también vamos a actualizar. Entonces vamos con un date y nos aparece esto, ¿no es cierto? Pues bien, aquí lo vamos a copiar, así mismo como el anterior. Ok, entonces estamos aquí, también lo vamos a borrar. Puerta. Nos dice, ¿no es cierto? Realizar un SQL que me actualice de la tabla empresa el campo dirección a minúsculas si el número de RUC termina en 8, ¿no es cierto? Entonces comenzamos, dice update, esto lo pongamos así porque no me gusta que se vea así. Update empresa, ¿cierto? Dice que me
dice el campo dirección, entonces pondremos un set dirección es igual a, en este caso dice minúsculas, entonces ponemos igual a dirección lower para que se nos haga minúsculas, entonces ponemos lower, aquí está, dirección, aquí está, ok. Y la condición minúscula, si el número de rook termina en 8, entonces ponemos where rook, la condición like que termine en 8, entonces vamos a poner el tanto por ciento y el 8, y con eso terminamos. Eso sería toda la instrucción. Vamos a ejecutarlo y dice que también tengo 2 filas afectadas. Entonces, ¿qué nos pedía? Que me actualice la tabla empresa del campo dirección a minúsculas si el número de root termina en 8, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a la tabla empresa, no tenemos abierta, empresa, aquí está, vamos a la tabla empresa, ¿cierto? Ok, vamos a la tabla empresa y vemos que, ¿dónde estás? Ya se me perdió el campo dirección. Ok, aquí nos tiene que, en este caso nos tiene que cambiar este y este, porque el número el último dígito del root termina en 8, ¿no es cierto? El campo dirección a minúsculas, entonces efectivamente no, aquí se nos cambió. Podemos ver que estos están escritos con mayúscula, la primera, y estos de aquí están escritos en minúsculas todo. Pero para probar podemos hacer una prueba así, podemos escribir con mayúsculas, bueno, con eso es suficiente, y lo ejecutamos de nuevo. Ok, vamos acá, no, está con mayúsculas mismo, pero acá lo ejecutamos y ya, Solca y Revi, la dirección se nos hizo minúsculas, entonces funciona correctamente. Pues vamos al siguiente ejercicio. Dice realizar un SQL que me actualice el campo email a minúsculas de todos los empleados que tengan un peso redondeado entre 50 y 120. Entonces en esta instrucción la vamos a hacer en la tabla empleado. Como la tabla empleado ya tenemos por aquí, aquí es, ok. Entonces lo vamos también a copiar, ¿sí? Lo vamos a hacer de nuevo. Dice realizar que me actualice el campo email, entonces vamos ahí, el tercero, ¿no es cierto? Ponemos, como es una actualización, update empleado de la tabla que vamos a hacer, empleado, ok. Vamos a actualizar el campo email, entonces ponemos un set email, correcto, es igual, minúsculas dice, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner un lower para minúsculas, lower email, ok, lower email. La condición que dice
que tenga un peso redondeado entre 50 y 120. Entonces ponemos un where redondeado row peso de 0 decimales entre between 50 y 120. Ok, peso redondeado entre 50 y 120. Ok, vamos a ver si efectivamente funciona. Lo ejecutamos y dice que 4 filas han sido afectadas, ¿no es cierto? Entonces abrimos la tabla empleado, en este caso tabla empleado, abrimos la tabla empleado y vemos el campo email si se nos actualizó a minúsculas. Email, ¿cierto? Aquí tenemos en mayúsculas todavía Calmas, Taris, Sofis, Larita, sí, ¿no es cierto? Vemos que tenemos en minúsculas, pero si ya lo ejecutamos acá, vamos a ver efectivamente cómo cambió. Todos los que estaban aquí, excepto esta. ¿Por qué no cambió esta? Porque no cumple con la condición que me pedía, que decía que un peso redondeado entre 50 y 120. Entonces este tiene 45.5, entonces no cumple. Entonces por eso esta de aquí no se hizo minúsculas, ¿no es cierto? Listo, vamos por la siguiente, que dice realizar un SQL que me permita eliminar en este caso todas las tareas asignadas a empleados que tengan un código de empleado impar. Ok, entonces como vamos a hacer un eliminar, vamos acá, también lo vamos a hacer en empleado, en la tabla empleado. Entonces vamos a poner acá, como es un eliminar, incluir tabla como delete, estás delete acá. Ok, vemos cómo se nos formó esto. Entonces así mismo lo vamos a copiar el ejercicio, ok, entonces comenzamos, ¿no es cierto? Delete empleado, empleado tarea sería en este caso, delete empleado tarea, perdón, aquí no es en empleado, vamos a eliminar todas las tareas asignadas a empleados que tengan un código de empleado impar. Entonces sería acá, lo vamos a guardar, sería acá, perdón, delete empleado tarea, ¿no es cierto? Ok, aquí sí, no importa. Vamos a poner un delete empleado tarea, copiamos el ejercicio. Ok, ahí estamos, empleado tarea, que tenga un código de empleado impar. Vamos a poner condición where y de empleado sería en este caso
id empleado sea impar. Así lo ponemos para que sea impar. Efectivamente. Bueno, para probar este vamos a primeramente vamos a ver la tabla que tenemos aquí. Ahí, la tabla que tenemos creada aquí. Ponemos en diseño. Ay, perdón, aquí no es. Es acá. Sí, aquí. Podemos ver esta tabla con el de empleado y de tarea, sus respectivos IDs. 1, 2, 3 y así. ¿No es cierto? Entonces lo vamos a ejecutar el último que hicimos aquí. Ejecutamos y vemos que dice 5 filas afectadas, ¿no es cierto? Para ver las filas afectadas nos vamos acá. Efectivamente no ha cambiado nada, pero acá le damos a captar y se nos eliminó las tareas que tenían el ID empleado impar. Podemos ver que solo quedó el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Y ya, creo que concluimos con todas las tareas. Efectivamente funcionó todas correctamente. Aquí están. Y bueno, creo que eso es todo por el día de hoy. Espero les sirva. Y hasta la próxima. Adiós.